Vamos a comenzar con la segunda parte de nuestra mesa redonda. Así que... Muchas gracias, Tamar. Buenos días. Gracias por la invitación. He tenido el privilegio de oír al profesor Bar y a Tamar justo en el momento en que llegué y, pues claro, generaron una serie de reflexiones y sobre todo, bueno, pues yo no voy a volver sobre todo lo que han podido decir en cuanto al tema de definiciones, ya sea jurídicas, internacionales, etcétera. Coincido perfectamente con el profesor Bar en decir que esas definiciones son absolutamente inútiles para caracterizar el acto antisemita, pero totalmente inútiles. Es más, siendo representante de Yad Vashem en España y yo no soy académico, soy un amateur que leo lo que se publica sobre el Holocausto, se publica todos los años, se publica mucho, no se ha publicado nunca tanto sobre un tema que responde a una de las preguntas que ha habido sobre la respuesta y da legitimidad a la propuesta del profesor Bar en cuanto a el carácter universal único del Holocausto. Hay más de 16.000 volúmenes de temas sobre el Holocausto y no para. Es decir, que es un tema extremadamente complejo porque no es uniforme. La visión que tenemos desde Europa occidental no tiene nada que ver con la visión que se tiene desde Europa oriental, y ahora voy a entrar en uno de esos temas, y por lo tanto tiene un carácter universal y sobre todo lo que le da, por completar el debate que se inició aquí con la pregunta de aquel señor, que es una pregunta válida evidentemente, no existe una situación donde amigos y enemigos se unen, amigos y enemigos de contienda, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, se unen para destruir al pueblo judío. No son los amigos del Reich que destruyen a los judíos, son también los enemigos invadidos con sus instituciones nacionales que colaboran en la destrucción del judío europeo. Este es un tema central para caracterizar un genocidio que no tiene ningún tipo de comparación. Pero quiero profundizar en ese tema, si me permiten, y espero no robarles mucho tiempo. Primero, la Fundación Yad Vashem de Jerusalén tiene 3 misiones. La primera, evidentemente, es la memoria de las víctimas. Como sabéis, esas víctimas no se enterraron, se quemaron, no tienen ningún lugar donde pueda irse físicamente a rendirles homenaje, con lo cual se encarga el centro de recordarlas. Se han encontrado casi 5 millones de nombres, no se ha terminado. Es cada vez más difícil encontrar nuevos nombres porque, sobre todo, en la Shoah de los países del este, que era una Shoah que la llaman por bala, pero no era simplemente por bala, metían a los judíos en la sinagoga y quemaban la sinagoga, los vecinos del pueblo, no los nazis. Por lo tanto, no hay documentos que puedan decir, pues tal familia, y cuesta mucho trabajo buscarlos. Entonces, el primero es la memoria de las víctimas, fundamental. La segunda es la educación, que es un tema del cual se habló y creo que todo el mundo puede coincidir que sin educación no se puede llegar a nada. Pero ¿qué educación es la pregunta? Y la tercera es reaccionar al revisionismo. Un revisionismo que, de la misma manera que se dijo aquí, el racismo, el antisemitismo son lacras de la humanidad, Tamar lo mencionó, pues también el revisionismo forma parte de esa especie de amnesia colectiva, que a un momento dado uno dice, pues eso no ocurrió, voy a demostrar que no ocurrió. Bien. Pues Yad Vashem tiene como misión luchar contra el revisionismo histórico, del cual hay mucho. Antes de continuar, quiero decir una cosa. Yo me siento fracasado en cuanto a que el antisemitismo ha resurgido, porque nunca pensé que mi generación tendría que defenderse del antisemitismo. Yo creí que después de la Shoah todo estaba dicho. La Iglesia reaccionó muy bien, tanto la protestante como la católica. Se plantearon puentes
que permitiesen entenderse y analizar el fenómeno, y pensé que se había acabado. Pues os voy a relatar algo. Hace 15 días, en una de las iniciativas que Yad Vashem España, la asociación, tiene, que es de traer exposiciones itinerantes que instala en los colegios de bachillerato contra el compromiso del colegio de designar a una decena de alumnos para que se les formen como guías de esas exhibiciones. Es decir, la exhibición está guiada por alumnos del colegio y la presentan a sus propios colegas y a los padres de alumnos que quieren visitarla. 2 colegios se bajaron de esa iniciativa arguyendo de que estaban en contra de la política del Estado de Israel. Entonces pregunto, ¿qué tiene que ver destrozar el cráneo de un bebé con la política del Estado de Israel? ¿Qué tiene que ver? Esto ocurrió hace 2 semanas, lo cual demuestra de que hay algo que se ha acacharrado y que estamos en una especie de involucionismo histórico peligroso. E insisto en el tema de peligro porque una de las cosas que quería añadir a la exposición brillante del profesor Bar, de lo poco que voy a llegar, el odio al judío es lo que define el antisemitismo, no cabe duda. Y su eliminación. Y me permito introducir esa coletilla porque desgraciadamente es lo que ha ocurrido. Es decir, al judío se le odia, Europa Occidental lo echó de sus países, Europa Oriental los asesinaba con los pogrom, pero lo que se trataba era eliminar al judío. Ese odio estaba destinado a eliminar, en contra de las enseñanzas de San Agustín. Pero todo esto está ligado y lo voy a decir, espero no molestar la sensibilidad de mis hermanos cristianos. Los que me conocen saben que tengo iniciativas ecuménicas muy importantes, pero la historia es la historia. Es decir, a partir del momento en que se establece una rivalidad de esa envergadura de tipo espiritual con la teoría de la sustitución, que nace, y voy a detallar lo que es, después de la revuelta de Bar Kokhba, ahí por el año 135, en tiempos del emperador Adriano, donde se declara fuera de la ley a cualquier judío y la provincia de Judea pasa a llamarse Palestina, donde los cristianos ya no pueden estar en las sinagogas, porque si no se les tacharía de fuera de la ley como los judíos, es la gran bifurcación de primos hermanos. Y ahí empieza una especie de rivalidad basada en el nuevo Israel es la cristiandad, el antiguo Israel ha acabado. Y por lo tanto el antiguo Israel tiene que sobrevivir para demostrar qué es lo que pasa a el que no sigue al verdadero Mesías, y olvidando que el Mesías pues es judío, pues ahí empieza todo el problema. Quiero decirlo de una manera tajante y por favor espero recibir algunas preguntas. Europa se ha acostumbrado a ver al judío miserable, en peligro y en situación de incertidumbre. Y cuando lo ve equilibrado, rico y capaz de fructificar, tiene que eliminarlo o devolverlo a un estado miserable. Eso es el antisemitismo. Es querer volver al judío sistemáticamente a una situación de degradación para demostrar que no tuvo razón. La Shoah abrió los canales de comunicación con las iglesias y eso fue extremadamente positivo y lo es todavía hoy, pero las acciones que se desarrollan a nivel elevado tardan mucho en bajar o no bajan del todo, que es lo que está ocurriendo hoy. Es decir, estamos ante un fenómeno revisionista, estamos ante un fenómeno de resurgimiento del antisemitismo, estamos ante un fenómeno de ignorancia absoluta en cuanto a lo que es el antisemitismo y el holocausto. Porque, y entro en otro punto, los nazis definitivamente querían eliminar al pueblo judío y se estaba construyendo un gran museo en Berlín para demostrar qué era esa raza desaparecida.
Pero ahí no se paraba la cosa. Himmler estaba encargado de desarrollar políticas de limpieza de sangre en los países del este, en las provincias que se tenían que anexionar al Reich. Y lo estaban haciendo. Estaban depistando quién tenía sangre alemana y quién no, para eliminarles físicamente. Una de esas provincias se llamaba Ucrania. Otras provincias estaban en Polonia. Esa era la política del Reich. Lo que pasa que llegó el problema del frente soviético y no pudieron implementarlas. Pero la política del Reich era racista, empezó con los judíos y se iba a perseguir con todos los demás pueblos que querían o eliminar para digerir sus tierras o convertir en ciudadanos del Reich. Quiero decir que aquí hay un elemento que se mencionó, el tema universal está, creo que era Bertolt Brecht que decía que cuando se queman libros se acaba quemando a personas. No sé si era él, pero algo por el estilo. Y es así. Es decir, se empieza quemando a judíos y luego se termina quemando a los demás. Este es el problema del antisemitismo. Por su carácter universal, por su carácter histórico, por las raíces que tiene, porque está intrínsecamente ligado a la historia de Europa, es muy difícil de extirpar porque está metabolizado. Es decir, por más que expliquemos a determinadas personas los orígenes, no vamos a poder convencerles y por lo tanto esa educación tiene que ser de otra índole. Tiene que demostrar de que está basada en elementos que reducen su naturaleza humana. Bueno. Nada más. Muchísimas gracias a Samuel Bengia por esta magnífica reflexión. Beno, mi propuesta que es el próximo seminario se celebrará sobre cómo hay que enseñar para la prevención del antisemitismo y otras formas de rechazo hacia la otredad. Me parece excelente propuesta. Pues sin más dilatación me gustaría seguir con nuestra mesa y presentar a la siguiente ponente para la mesa de la lucha legal y política contra el antisemitismo. Esta vez desde el ente El Contexto Español va a hablar la profesora Mónica Martínez López Sáez sobre la política y derechos, antisemitismo en España, aproximación desde un enfoque basado en los derechos humanos. La profesora Mónica Martínez López Sáez es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, es doctora cum laude en Derecho Constitucional Europea y ha realizado estancia en diversos centros universitarios de muchísimo prestigio internacional, como por ejemplo el Instituto de Florencia o el Golden Gate University o San Francisco. La profesora Mónica Martínez nos va a ilustrar sobre cómo se aborda desde el punto de vista político y legal la cuestión del antisemitismo en España. Adelante. Muchas gracias, Tamar. Bueno, quisiera que mis primeras palabras fueran de agradecimiento a la organización por la amable invitación. No diría que vengo obligada porque Tamar, como se ha dicho en la inauguración, anima. Yo vengo animada a trazar una nueva línea de investigación. Yo, de hecho, empecé mi vida académica tratando del tema del derecho antidiscriminatorio en Europa. Pero luego, por circunstancias variadas, ante la transformación digital, pues me decidí centrarme en temas vinculados a la protección de datos y la privacidad. Entonces, le agradezco a Tamar y la organización la posibilidad de haber retornado a mis orígenes y iniciar esta nueva línea de investigación. Agradezco también que las dos ponencias que me han precedido en la palabra pues sean dos grandes maestros, uno que ya tenía desde hace tiempo y uno que voy a tener nuevo de cara a futuras investigaciones en este tema. Bueno, yo no les traigo el sumario de lo que voy a tratar, pero sí que les adelanto que voy a iniciar con unas pequeñísimas consideraciones preliminares. Creo que ya se han dicho a lo largo de esta mañana, pero creo que hay que insistir en ellas. Y en aras de claridad conceptual, yo sí que voy a dar una pequeña definición o a qué definición me he acogido yo, y adelanto que no puede ser del gusto de todos, definición de los dos temas que voy a tratar, el tema del antisemitismo y el tema del enfoque basado en los derechos humanos o fundamentales.
Voy además a hacer una panorámica no muy desarrollada, porque son muchos derechos los que están en juego, muchos derechos afectados, son muchas las injerencias en diversos derechos vinculados al antisemitismo, pero sí que voy a tratar un par de manera más detallada. Además, haré alusión a los ejemplos de los últimos actos antisemitas que ha dejado muy bien reflejado el informe sobre el antisemitismo en España por parte de la Federación de Comunidades Judías de España, el Observatorio del Antisemitismo, etcétera, en su informe de 2019, que es el último que he podido visionar. Y luego ya me centraré en qué tenemos a nivel constitucional, a nivel legislativo y a nivel de políticas en España para combatir y luchar contra el antisemitismo. Entonces, para empezar, les confieso que me planteé cambiar el título de la ponencia muchas veces cuando Tamar amablemente me animó a tratar y a participar en este foro. Pensé en poner antisemitismo y discriminación, pero pensé que dos conceptos con connotaciones tan negativas, bueno, pues vamos a ver una visión desde el enfoque basado en los derechos, y eso es lo que voy a intentar hacer. Pero bueno, aunque no he elegido la palabra discriminación en el título, no lo he incorporado finalmente, desde luego creo que no hay ningún lugar a dudas en que la discriminación, sea cual sea su presunta justificación, pues ha acompañado a la humanidad y concretamente en Europa en estos temas vinculados al antisemitismo. En tiempos recientes, además, creo que pues, estamos viendo que ha cobrado especial visibilidad la intolerancia en general y la discriminación hacia los judíos. Claro, cuando hablamos de las manifestaciones o incidentes antisemitas, antes de ver qué consideramos como tales, desde luego ya se ha puesto de manifiesto a lo largo de esta mañana, pues son variadas y responden a causas de muy diversa índole. Se habla del antisemitismo tradicional, las nuevas formas de antisemitismo. Pero de lo que no hay duda es que son constantes, parece que son sistémicas, creo que lo ha dejado bien claro hace unos momentos en su maravillosa intervención, y por lo tanto plantean serios problemas no solo para aquellos que se ven directamente afectados, sino, como bien se ha puesto de manifiesto, es un problema social y es un problema que sin lugar a dudas pone en riesgo los propios cimientos de la democracia y de un Estado social democrático basado, ¿no?, en el Estado de Derecho. En su conjunto ponen en peligro la normal y pacífica convivencia. Yo creo que es uno de los valores que tendríamos, desde luego a un nivel constitucional español, es uno de los valores supremos de nuestro ordenamiento y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, como les decía, y me adelanto a las críticas, sí que he utilizado la definición operativa que daba la IHRA para definir el antisemitismo. Entenderán por qué cuando veamos la cuestión penal o legislativa, el desarrollo legislativo en España, porque claro, de las políticas se nutren otros documentos estratégicos y el derecho se nutre, ¿no?, de los documentos políticos y las estrategias. Entonces veremos por qué esta es la definición que he elegido. También aprovecho para decir una cosa, un análisis un poco más jurídico. Sin lugar a dudas, las normas jurídicas deberían ser genéricas, abstractas, ¿no?, para cubrir toda posible situación fáctica y, por tanto, generar una consecuencia jurídica. Nuestro texto constitucional generalmente ha sido bastante claro, sencillo, concreto en las definiciones de los derechos y en las instituciones en general. Pero sí que ha habido casos, veremos algunos derechos que sí que se ha desarrollado, se ha proporcionado una lista abierta de posibles conceptos vinculados a ese derecho en concreto. Y en el caso del antisemitismo, pues también se ha decidido desarrollar la definición con el fin de no dejar en manos del que tiene que aplicar la norma pues demasiada discrecionalidad a la hora de interpretarla. Evidentemente, como hemos podido ver, pues es deficiente, ¿no?, siempre es mejorable, pero quizás la justificación que yo me planteo, ¿no?, o que se podría encontrar está vinculada a esto, a proporcionar un desarrollo con el fin de que pues, la interpretación de la norma, la aplicación de la norma, cubra supuestos que a lo mejor no se cubrirían según quién sea el que la tenga que aplicar.
Entonces la repito, aunque ya se ha dicho en la conferencia anterior. Según la IHRA, el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio hacia ellos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y a sus bienes, instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. Sin duda, como digo, pues es una definición que he intentado ser un poquito más clara, y como en julio del 2020 España acogió esta definición, bueno, pues todas las políticas, estrategias y sin duda las normas que se van a inspirar en ellas, pues van a seguir un poco esta línea. También les digo que no es muy diferente, no puedo decir idéntica, pero desde luego no es muy diferente de la que proporciona o de la que ha acogido el Observatorio de Antisemitismo en España. Me consta así porque lo he leído en el informe, pero bueno, para que sepan de qué premisa conceptual parto. Y la otra es el enfoque basado en los derechos. En cuanto a la utilización de este enfoque, bueno, es un marco conceptual de acción y desarrollo en cuanto a la protección y promoción, que a veces se nos olvida, no solo proteger, sino promover los derechos humanos como concreciones de la dignidad humana, valor inherente a la persona por el mero hecho de existir, ¿no? Como valor consustancial. Luego volveré al tema de la dignidad porque creo que es importante. Y como podrán imaginarse, bueno, pues la materialización de esos prejuicios, incluso podríamos decir odio, ¿no?, hacia los judíos o las comunidades judías, y sobre todo aquellas expresiones o exteriorizaciones motivadas por el odio y esos prejuicios, se postulan como el principal enemigo, creo que ha quedado eso de sobra claro en esta mañana, de un sistema basado en el respeto de la dignidad, en el respeto de los derechos humanos, en el respeto de los derechos de las minorías, que desde luego es un valor fundamental de la Unión Europea y erige una protección especial por razones evidentes, y todo ello es lo que intenta abarcar el enfoque basado en los derechos humanos. Los planes, las políticas, cualquier acción tiene que estar vinculado a esta noción o percepción. Y bueno, como les decía, voy a desviarme un poquito antes de hablar concretamente del antisemitismo en España, para hacer una aproximación fundamental de un tema que preocupa no solo a nivel social, sino, como debería ser de otra manera, a nivel jurídico, ¿no? El derecho está para regular comportamientos, para resolver conflictos jurídicos y para proteger, ¿no?, el Estado como garante, pero bueno, el derecho como mecanismo o vía para proteger los derechos. Y sí que me gustaría, como digo, hacer unas cuantas observaciones antes de pasar al tema objeto de esta jornada. Ninguna persona es ajena al concepto de la dignidad humana, es un referente metafísico y jurídico. Cuando estudiamos cuestiones vinculadas a los derechos, a la protección concretamente de los derechos, indudablemente tenemos que hablar de dignidad humana. Como decía antes, según su acepción kantiana, pues ese valor inherente que tiene la persona por el mero hecho de existir, valor consustancial del ser humano. Pero sí que es verdad que el concepto de dignidad humana ha ido evolucionando con el paso del tiempo y se ha ido completando, ya no solo como una garantía, podríamos decir negativa, creo que lo he puesto, sí, como una garantía negativa en el sentido de derecho a no sufrir vejaciones o injerencias en nuestra dignidad, ¿no?, pero también como una garantía positiva, esa posibilidad, esa facultad de actuación jurídica de autodisponer, autodeterminarnos, ¿no?, el libre desarrollo de la personalidad y todos los derechos que van a estar vinculados a la dignidad humana. La dignidad, por tanto, es el fundamento de los derechos, como concreciones o derivaciones o materializaciones, como se quiera decir, de ella, puesto que es necesario para el desarrollo integral de la persona y su participación en la vida social, política y su desarrollo integral, como decía. Ya decía Peces Barba, que siempre lo citamos los constitucionalistas, que los derechos humanos son, a fin de cuentas, la realización histórica, social y cultural de una determinada concepción moral que sitúa como eje la dignidad. Me permito cambiar del hombre por de la persona, en aras del lenguaje inclusivo, y los valores de la libertad e igualdad como cauces para alcanzarla.
Por todo ello, no es de extrañar que la dignidad humana sea el denominador común del enfoque basado en los derechos humanos. Partimos de esa base y por ello todos los instrumentos jurídicos internacionales, sobre todo aquellos que reconocen o de alguna manera promocionan o protegen derechos, siempre van a tener la dignidad como fundamento o como valor, ¿no? Que proteger. Y, por tanto, cualquier referencia a los derechos ha de partir de la idea de que un Estado social y democrático de derecho, adelanto que ese supuestamente es el español, nuestro ordenamiento se concibe así, no puede concebirse sin los derechos. Bueno, es la clásica definición de constitución, ¿no? la influida o inspirada por la Declaración francesa, que ningún Estado y ninguna constitución realmente lo es si no protege los derechos y si no establece esa separación o división de los poderes del Estado. Son dos elementos que se tienen que cumplir. A mí me interesa en general y sobre todo en lo que nos atiene esta mañana a la cuestión de los derechos. De tal forma que hemos aceptado, basándonos en este enfoque de los derechos, que en el horizonte del constitucionalismo nacional y global los derechos desempeñan una doble función, ¿no? Esa dimensión subjetiva, facultades de actuación, maneras de poder reivindicar nuestra identidad, nuestra personalidad y pues de desarrollarnos y, por tanto, respetar nuestra dignidad humana, pero también desde una dimensión objetiva, como elementos esenciales y rectores de pues, la democracia, una vida basada en la convivencia, ¿no? En el caso español, les adelanto, ahí lo he puesto, que la dignidad humana es un valor superior del ordenamiento político y de la paz social. Así consta en el artículo 10, en su primer apartado de la Constitución. Pero además, en el segundo apartado de este artículo, yo lo cito mucho cuando hablamos de la interpretación de los derechos fundamentales en clase, pues también hace una apertura a los estándares internacionales. Cuando se interpreten normas o se vayan a limitar derechos, se tendrá que tener en cuenta, tendrán que estar de conformidad con los instrumentos internacionales en esta materia y lo que hayan dicho sus órganos de supervisión, monitoreo o órganos judiciales que se encargan de interpretar esos textos. En el caso español, bueno, son muchos los instrumentos y son muchos los órganos de garantía a nivel internacional de los que se tiene que inspirar a la hora de aplicar e interpretar los derechos humanos. Veremos algunos casos concretos en un momento. Y bueno, ya para ir acabando con este pequeño inciso, pero creo que es importante reivindicar, ¿no?, la dignidad humana como valor, como fundamento, como principio rector. Incluso algunos ordenamientos lo han considerado un derecho fundamental, ¿no? En el caso alemán es notable. Pero bueno, en su condición de persona, ¿no?, pues esta merece vivir en un entorno que le permita y le favorezca ese desarrollo, desenvolvimiento y perfección de su naturaleza humana a nivel individual y social. Entonces, para dignificar, ¿no?, a la persona es necesario, es imprescindible que se garantice no solo la libertad y la igualdad, sino también la dignidad humana. Y yo creo que uno de los retos a los que se enfrenta el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho constitucional global y, sobre todo, ahora veremos el derecho constitucional español, pues yo creo que el reto va a ser el respetar, el proteger, el reivindicar y defender la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad en todas sus facetas, a nivel individual y colectivo, ante las transformaciones, algunas buenas y otras no tan buenas, ¿no?, sociales, tecnológicas, políticas. Y ese va a ser el reto, yo creo, que de estos nuevos tiempos. Pero ya para centrarnos en el caso específico del antisemitismo, el profesor Barr les ha dado unas cifras importantes. Yo solamente voy a repetir una, que recordarán del informe de 2021 del del Interior. Ahí se me ha cambiado el procesador. Pero antes sí que me gustaría aludir a todas esas nociones preconcebidas que tiene la sociedad española sobre los judíos, ¿no? Pueden desarrollarse o manifestarse de diferentes formas.
y pueden llevar como causa y fundamento, presunto fundamento, otros muchos factores. Pero lo que no se puede poner en duda es que existe el antisemitismo en España, aunque, y como han dicho algunos académicos, en España existe un antisemitismo sin judíos. Por ejemplo, decía una profesora sobre este tema, Meni, antisemitism without Jews. Lo dice en el sentido de que hay una escasa presencia, ¿no? Hay una ausencia de una población, podríamos decir, relevante, no me gusta utilizar esa palabra, ese término, pero para entendernos, de que se ha dado un caso muy concreto en España, casi un antisemitismo autóctono, han dicho algunos. Y yo no voy a entrar en las diferentes concepciones, en los tipos de antisemitismo. Hay una publicación muy interesante de hace ya unos años, creo que 20, pero bueno, es igualmente aplicable, del profesor Kotler, que los clasifica y explica muy bien todos los tipos de antisemitismo desde una perspectiva global. Creo que es interesante, pero no voy a incidir en ellos. Pero lo que no cabe duda es que es un tema complejo debido a estas cuestiones y pueden ser motivos que remontan desde factores más tradicionales y religiosos, lo ha comentado el ponente anterior, pero hay nuevas formas de antisemitismo, sobre todo teniendo en cuenta la realidad, ¿no?, social y política actual del mundo. Pero con independencia de la presunta fundamentación y entrando ya de pleno en el caso nacional, la verdad es que mirar las cifras, como digo, creo que es interesante el informe de 2021 del Ministerio del Interior, disculpen otra vez, de que desde luego hay una tendencia al alza y sin duda esta se ha disparado en los últimos años. Claro, ¿cuáles son los actos o manifestaciones? Disculpen que son pequeñitas, la fuente es pequeña, pero bueno, claro, ¿qué actos o manifestaciones son los que se han expresado, se han manifestado? En España es verdad que estamos a mitad camino entre los dos modelos, tiramos más hacia el europeo, evidentemente por influencia e inspiración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero ha habido divergencias también en este sentido, las podemos comentar en el debate. Pero bueno, partiendo de la base de que cualquier acto antisemita, y de nuevo me acojo a las definiciones que proporciona el observatorio, constituye no solo una vulneración de valores y principios constitucionales como la dignidad, la libertad, la igualdad y el pluralismo, sin duda es una ofensa y una afrenta para la dignidad humana en general y sobre todo y en particular para aquellos que se ven afectados por el acto concreto, ¿no? Y es verdad que dependiendo del derecho que se analice, pues se han dado diferentes respuestas jurídicas. En el caso del derecho al honor, les traía algún ejemplo, pero me centro en explicarles que bueno, el derecho al honor está reconocido constitucionalmente en nuestra Constitución, artículo 18 en su primer apartado, reconoce toda una serie de derechos de la personalidad, incluido el derecho al honor. Es interesante porque es un derecho que se ha intentado definir, ¿no?, el objeto de protección cuál es, y sin duda es un concepto relativo, ¿no? Lo que puede afectar a nuestro honor pues va a depender de una serie de factores y cuestiones, algunas más subjetivas y otras menos. Pero se puede entender, ¿no?, las múltiples amenazas que puede sufrir nuestro honor, entendido, por ejemplo, y así lo explicaba nuestro Tribunal Supremo en una sentencia concreta, en un caso concreto, como la dignidad personal reflejada en lo que la gente siente o piensa de nosotros o en cómo nos consideran. Creo que esta es especialmente relevante de cara al antisemitismo, ¿no?, y ese odio o prejuicio hacia el judío o la comunidad judía. Y como derecho fundamental, fundamental en sentido estricto, nuestra Constitución no voy a dar una lección aquí de derecho constitucional, ni mucho menos, pero nuestra Constitución sí que ha clasificado y ha ubicado en nuestro texto constitucional determinados derechos en diferentes secciones, y bueno, en la sección en la que reside o se acoge este derecho, se consideran los derechos fundamentales en sentido estricto, los que están más dotados de protección judicial y legislativa principalmente, y son los que tienen mayores garantías en el sentido estricto de la palabra.
Y bueno, como derecho fundamental especialmente dotado de protección, concretamente de protección legislativa, bueno, pues se ha desarrollado, así lo exige nuestra Constitución, mediante una ley orgánica que requiere pues, unas mayorías más cualificadas y requiere un proceso, ¿no?, de desarrollo legislativo más extenso. Y lo cierto es que el derecho al honor, o el desarrollo, mejor dicho, del derecho al honor lleva ya adoptado muchos años. Tenemos la Ley Orgánica 1/1982 relativa a una serie de derechos de la personalidad, honor, intimidad y propia imagen, y en esta Ley Orgánica nos establece o acoge qué situaciones o qué supuestos van a ser los que van a poder generar una injerencia, como poco, sino una vulneración o violación del derecho. Cuando digo injerencia, bueno, afectar, los derechos siempre están afectados, pero a veces en esa ponderación entre intereses generales, otros derechos fundamentales, pues uno, en el caso concreto, prima sobre otro, ¿no? Entonces, ¿habrá injerencias en el derecho? Sí. ¿Remontará hasta el punto de ser vulneración, violación y, por tanto, todas las consecuencias jurídicas que eso conlleva? No siempre. Y les voy a poner algunos ejemplos en un momento. Pero en la Ley Orgánica del 82, relativa a estos derechos de la personalidad, en su artículo 7.7, encontramos qué tipos de amenazas puede sufrir el derecho al honor y, por tanto, la persona que es titular del derecho al honor, que provoquen esa vulneración. Y les leo textualmente: la imputación de hechos o manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de la persona, menoscabando su fama o atentando contra su estima. El artículo 9 de esta misma ley establece cómo los particulares, los titulares de este derecho, que pueden ser personas físicas o jurídicas, y dentro de las físicas más adelante hablaré de que no es solo la propia persona que sufre esa imputación de hechos o manifestaciones, pueden ser otras personas, lo comentaré más adelante. Bueno, pues qué mecanismos tienen los afectados, ¿no?, por este derecho. A veces pueden ser declaraciones de que se ha hecho esta intromisión o esta injerencia, el cese inmediato de la misma, esto va a depender del caso concreto, reposición a un estado anterior, publicación de una sentencia si ha sido condenatoria, ¿no?, dándole la misma difusión que la expresión que generó pues esa vulneración al derecho al honor, indemnización de daños y perjuicios. Desde luego, nuestro Tribunal Supremo hace ya un tiempo, desde 2014, ha evaluado qué factores o qué criterios se van a utilizar para cuantificar el daño. Generalmente va a ser un daño moral, ¿no? Bueno, tendrá que atenerse a las circunstancias del caso y tendrá que atenerse a la gravedad, ¿no? Esto va a depender de pues, el grado de difusión que ha tenido, la naturaleza del mensaje o de la manifestación o de la expresión, etc. Sí que es verdad que la difusión no es un requisito para que se produzca una vulneración del derecho al honor. Si la ofensa es suficientemente grave, se podrá condenar a una persona, civilmente o penalmente, dependiendo del mensaje o de la expresión, por una manifestación que supone una ofensa grave para el honor de la persona afectada. Y esto nuestro Tribunal Constitucional lo dejó sumamente claro a partir de 2006. Y adelanto, una vez más, que precisamente en el contexto de la libertad de expresión, el tema de las redes sociales, el Internet, los servicios en general de la información y la comunicación, claro, suponen una vía o un mecanismo, ¿no?, un instrumento que puede favorecer y agravar la difusión de estos mensajes, y a veces uno no sabe dónde está o dónde poner el límite entre qué es el libre mercado de las ideas, de los pensamientos, de los sentimientos vinculados a libertad ideológica y libertad de expresión, y qué son expresiones que de ninguna manera se pueden tolerar en una democracia. Pero bueno, siempre estará el criterio de la ponderación en el caso de que haya un conflicto y esto se lleve a aquel que tiene que aplicarlo. Sí que me interesa hablar del estado de la cuestión. Voy a
tratar primero la cuestión jurídica y luego la política, porque les adelanto que no hay mucho en materia de políticas y estrategias en España, pero sí que se ha hecho poquito a poco pues avances, ¿no? Jurídico-institucionales en la lucha o el combate contra el antisemitismo. A nivel constitucional, bueno, empezar diciendo que llevamos muchos años, ya más de 30, si no me equivoco, con un precedente constitucional importantísimo. Y aprovecho que está en la sala que tenemos aquí la hija de Violeta Friedman, la que gracias a ella pues tenemos una sentencia constitucional que yo cito todos los años en mis clases de Derecho Constitucional cuando hablo del derecho al honor, pero también cuando hablo de los titulares de los derechos fundamentales, y que el Tribunal Constitucional pudo, gracias a esos argumentos, reconocer el honor del colectivo judío, ¿no? Como un bien merecedor de protección constitucional. Ha habido otros casos, pero creo que este hay que citarlo de manera expresa y por ello leo textualmente, no se llaman conclusiones, pero bueno, parte de la apreciación que hace el Tribunal Constitucional en este caso, cuando se admitió la posibilidad de que una persona, aunque no fuera directamente afectada por el Holocausto, pues pudiera tener la legitimación activa, poder ser la que pudiera iniciar un procedimiento para reconocer que este hecho era una vulneración del derecho al honor, ya no de una persona, sino de una comunidad o de un pueblo concreto. Y cito textualmente lo que concluye nuestro Tribunal Constitucional, que el odio y el desprecio a todo un pueblo o a una etnia son incompatibles con el respeto a la dignidad humana, que solo se cumple si se atribuye por igual a toda persona, toda etnia, a todos los pueblos, y que el honor se lesiona cuando se ofende y se desprecia generalmente a todo un pueblo o raza, cualesquiera que sean. Luego veremos en materia penal cómo se ha desarrollado esto, pero les adelanto que ha habido avances en el ámbito penal, recientemente entre comillas, y sobre todo en el ámbito de la igualdad. El profesor Antonio Bar decía en su conferencia que, claro, se ha diluido un poco el concepto de antisemitismo precisamente porque se ha abordado desde políticas más generales, ¿no? Igualdad, intolerancia, veremos que en el ámbito penal también. Pero bueno, existen mecanismos, existen vías no solo de protección, sino de reivindicación cuando hay una vulneración de estos derechos. Entonces vamos a tratar primero el tema penal. Bueno, en 2015 se hizo una reforma del Código Penal, Ley Orgánica 1/2015, de nuevo Ley Orgánica porque estamos tratando derechos fundamentales, ahí están en juego, se tiene que encauzar por esa vía legislativa. En la que se penaliza expresamente toda una serie de actos, ¿no? Que en el caso de ser sujeto o objeto, ¿no? La comunidad judía, pues constituirían una serie de delitos. El primero sería el delito de odio, ¿no? Lo reconoce ahora, ha habido pequeñas tweaks, no sé cómo decirlo en castellano, bueno, pequeños cambios y matizaciones en el artículo 510, que constituye un delito de odio aquellas personas que públicamente fomentan, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, en este caso sería el judío, una parte del mismo, un judío, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia, ¿no? Aquí tenemos la complejidad de que cuando hablamos del antisemitismo y cuando hablamos del pueblo judío, bueno, pues tiene muchas facetas, ¿no? Desde la perspectiva de la libertad religiosa, aquellos que son religiosos, pero hay judíos seculares, hay judíos españoles, nacionalizados o españoles de nacimiento. Bueno, hay toda una serie de cuestiones que hacen un poco más complejo el abordaje de este tema, pero como yo parto desde la teoría de la indivisibilidad y universalidad de los derechos, para mí lo tenemos que incluir todo en el mismo. Pero bueno, aquí están una serie de actos que serían constitutivos de este delito de odio,
quienes también producen, elaboran o poseen con la finalidad de distribuir o facilitar a terceras personas el acceso, la distribución o difusión de escritos que tengan este contenido que pueda, de nuevo, fomentar, promover o incitar directa e indirectamente el odio. Quienes públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezan los delitos de genocidio, y desgraciadamente esto se está dando más en la actualidad. Y claro, aquí hay que hablar de un pequeño inciso que se hace en el artículo, al final del artículo 510.1 del Código Penal, porque dice cuando se hubieran cometido contra, bueno, yo he puesto ya directamente a lo que se refiere este seminario, pero bueno, sería cualquier comunidad o pertenencia o por un motivo protegido, pero bueno, específicamente para el caso del antisemitismo, cuando se hubieran cometido contra la comunidad judía, un miembro de la misma, cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio, discriminación contra los mismos. Esto se debe, y de nuevo por eso decía que nuestro derecho constitucional se basa más en el modelo europeo de condicionar o limitar el discurso o la expresión cuando afecta gravemente a determinados derechos o colectivos, en este caso específicamente el delito de odio contra minorías de cualquier tipo. Pero nuestro Tribunal Constitucional en 2007, les cito la sentencia 235-2007, declaró inconstitucional precisamente un delito que existía entonces, que era la modalidad del mero negacionismo. El negacionismo, la negación, desafortunadamente, no es suficiente como para constituir un delito de odio. Debido a esta sentencia, que fue altamente criticada por la mayoría de la doctrina constitucional española, se ha tenido, y por otras razones vinculadas a la transposición de directivas y decisiones marco de la Unión Europea, pues se ha añadido este inciso de que siempre tendrá que tener como consecuencia la provocación de modo inmediato, entre comillas, discriminación, odio o violencia. Les cito textualmente lo que dijo nuestro Tribunal Constitucional, y esto es doctrina constitucional, que intentaba proteger la libertad de expresión en un caso muy concreto. Decía que se exigía mediante esta conducta que se generara al menos una incitación indirecta a la comisión de delitos contra el derecho de gentes, o que se provocare de modo inmediato, como decía, a la discriminación, el odio o la violencia. El legislador español ha tenido que introducir, in fine, dentro de este artículo, la exigencia de que la conducta de negación sea punible solo y cuando se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación. Podríamos hablar de este tema vinculado a lo que hablábamos con anterioridad en materia del holocausto o negación del holocausto. Pues les adelanto que a nivel penal pues ya no se puede sancionar cuando no promueve o favorezca, y aquí está el problema. Cuando consideramos que es o no tiene un efecto mediato vinculado a la violencia, hostilidad o promoción del odio y la discriminación. Bueno, pues en definitiva será un juez, en última instancia, el que tendrá que interpretar y aplicar este precepto. Además, el artículo 510 del Código Penal, en sus siguientes subapartados, establece diferentes modalidades del delito de odio, tipos atenuados, agravantes, etcétera, etcétera. Bueno, aquí les dejo uno de los tipos atenuados, cuando solamente, entiéndanme bien, es suficiente, pero a nivel penal pues es un tipo atenuado, cuando lesione la dignidad de esas personas afectadas o entrañe en la humillación, menosprecio, descrédito de la comunidad judía. Yo ya he puesto directamente comunidad judía, pero bueno, el Código Penal es abierto a cualquier motivo protegido. O, de nuevo, quienes produzcan, elaboren, poseen finalidades para distribuir, y quienes enaltezan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión de delitos que se cometan contra esta comunidad o algún miembro de la misma. Claro, la inclusión del concepto, aquí también les traigo los tipos agravados. Evidentemente la difusión
mediante las redes sociales y el Internet, pues debido a la instantaneidad, ¿no?, y a la universalidad del mensaje, pues eso es un tipo agravado, y cuando altera la paz pública o crea un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes. Y aquí yo creo que pocos van a ser los actos antisemitas que no tengan este tipo agravado, porque generalmente, y en los tiempos que corren, pues yo creo que está generando sentimientos de inseguridad y temor, sin duda. También si lo comete una persona que ostente un cargo público o tenga una profesión especialmente relevante en este sentido, ahí cita materia educativa, pues evidentemente eso también tendrá una consecuencia penal más grave. Y bueno, evidentemente también está tipificado delitos de genocidio en nuestro Código Penal. Según la ECRI, bueno, siempre digo las siglas en inglés, pero bueno, ya me entienden, la Comisión Europea, me cuesta mucho cambiar las siglas. Bueno, pues según los últimos informes y conclusiones que ha sacado sobre este tema, considera que ahora está en plena consonancia con las recomendaciones que había hecho previamente, luego citaré algunas. Pero lo cierto es que se observan diferencias entre el precepto actual y el anterior, que consisten, como digo, en la omisión de esa referencia a la justificación o trivialización grave, enaltecimiento. Ahí ha habido variaciones y, como digo, se ha debido a la doctrina sentada en nuestro Tribunal Constitucional, que permítanme que pues lo ponga de manifiesto en este foro público, pues no sé hasta qué punto eso está en consonancia con los estándares internacionales y sobre todo con la jurisprudencia que ha emanado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que por cierto es vinculante para los órganos que tienen que aplicar interpretar derechos fundamentales en España. Pero bueno, esa es otra cuestión que podemos dejar para el debate. Y avances, y aquí me interesa muchísimo incidir en que ha habido avances en el ámbito de la igualdad. La Ley 15/2022 de 12 de julio, esta es reciente, esta sí que es de ayer, no sé cómo lo decía el profesor Antonio, esta sí que es de ayer. La Ley 15/2022, Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, es el desarrollo legislativo de una serie de derechos y garantías vinculadas al principio de igualdad formal y material. Es un mínimo común normativo que recoge, como ven, y se aplicará en toda una serie de ámbitos que creo que son de suma importancia. Por aquí habría que empezar y luego ya seguir jurídicamente hablando, porque como ha quedado de sobra manifiesto, pues aquí, sobre todo en los primeros ejemplos, es donde nos estamos jugando la protección y promoción de los derechos humanos en general y de este colectivo en concreto. Y aquí es importante comentar que la norma se basa en una serie de principios: marco legal adecuado para la prevención, atención y eliminación de todas las formas de discriminación, incluimos el antisemitismo, el impulso de la aplicación transversal de la igualdad de trato, la igualdad en sentido material, ¿no?, y la transversalidad del principio de igualdad en la ejecución, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, y en la colaboración entre las mismas con los agentes sociales y la sociedad civil. La ley también establece un sistema de sanciones en el caso de que se den algunas ofensas que pudieran ir en contra del principio de igualdad y cuando afecten de manera directa con temas de intolerancia, discriminación y, en nuestro caso, yo incluiría antisemitismo. Y lo cierto es que también hace el establecimiento de algunas garantías o mecanismos para garantizar la protección y prevención. Por ejemplo, la atención y apoyo e información a víctimas de discriminación e intolerancia, campañas de sensibilización. Son solo 2 artículos, desgraciadamente, pero bueno, ya tenemos algo por lo que empezar y desarrollar específicamente a nivel legislativo. ¿Y por qué es importante la adopción de esta ley en lo que se refiere al antisemitismo? Bueno, pues 2 razones. La primera, porque bien sabemos los constitucionalistas y los que nos dedicamos al derecho que los derechos valen lo que valen sus garantías. De nada sirve que un derecho
y un principio estén reconocidos si no existen los mecanismos eficaces, efectivos y adecuados para protegerlo, ¿no? El hecho de poder contar con una garantía institucional más, y ahora veremos a cuál me refiero, pues es un paso adelante. La creación, la ley crea o establece la Constitución y la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Y esta autoridad independiente va a ser la que va a garantizar pues todos los preceptos que se han establecido en esta ley vinculados a pues la lucha contra la discriminación y la intolerancia, ¿no? Y sobre todo asegurar, garantizar la igualdad en los ámbitos en los que será aplicable esta ley. Por ejemplo, garantizar la prestación independiente de servicios especializados de asistencia y orientación a personas que hayan sufrido discriminación, iniciar de oficio o instancia de terceros investigaciones. En el caso de que sean penal, bueno, pues tendrá que remitirlas al órgano competente a nivel penal, generalmente. Constituirse en órgano de mediación o conciliación entre las partes que así lo deseen, en el caso de que haya habido alguna vulneración del derecho a la igualdad de trato y no discriminación. Evidentemente aquí se excepcionan por razones obvias el ámbito penal y laboral porque tienen su propia regulación. Podrá ejercitar acciones judiciales en defensa de los derechos derivados de la igualdad. Podrá interesarse en la actuación de la Administración del Estado. Aquí las políticas públicas van a tener supuestamente un supervisor, ¿no? En materia de la lucha contra la discriminación y el alcance y la garantía de la igualdad de trato. Bueno, pues como ven, toda una serie de funciones que le atribuye la ley a esta nueva Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Y lo que decía es que la primera ventaja o cosa positiva, ¿no?, de esta ley es que se ha creado una nueva garantía institucional de cara a la igualdad de trato y el principio de no discriminación. Y la segunda, y aquí es donde entra la cuestión de qué recomendaciones y conclusiones ha establecido la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, es que esto era una tarea pendiente que llevábamos tiempo sin cumplir en España. Ya en sus recomendaciones y conclusiones de 2017-2018 aludía a que España todavía no había creado esa Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Bueno, en el informe, en las conclusiones se decía vinculada al racismo y la intolerancia, pero en España pues, se ha desarrollado de esta manera. Y desde luego yo creo que el contenido de esta ley va en consonancia un poco con la estrategia europea específica para combatir el antisemitismo y fomentar la vida judía que tenemos ahora ya sobre la mesa a nivel europeo y que los Estados pues evidentemente tendrán que desarrollar y actuar acorde con ella. No obstante, también es importante decir que se ha establecido su creación, pero todavía no se ha creado ni se ha puesto en marcha. He hecho las cuentas porque hay una disposición adicional primera que establece un poco cómo, cuándo y por qué, ¿no?, se va a constituir esta autoridad independiente en materia concreta de igualdad y no discriminación. Y bueno, pone ahí, lo he puesto en la disposición, bueno, pues tiene un plazo de 6 meses desde su entrada en vigor. Entrada en vigor fue el día después de su publicación. Bueno, pues 6 meses, vacatio legis, días naturales, pues sobre el 14 de enero espero que tengamos, no sé si va a ser el caso, una autoridad independiente para la igualdad de trato y la no discriminación. Y una vez que se cree, que se constituya, pues ya esta tendrá, y son las siguientes disposiciones adicionales, esta ya tendrá que crear su propio estatuto, tendrá que ser evidentemente aprobado por Real Decreto y podrá empezar a funcionar y a ponerse en funcionamiento y hacer lo que la ley le atribuye para hacer, que creo que son cosas muy importantes. ¿Qué se ha hecho a nivel institucional o a nivel de políticas públicas? Pues poquito, se lo adelanto. Bueno, tenemos un marco estratégico de ciudadanía contra la xenofobia y el racismo, como ven también muy genérico,
que ha elaborado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y aquí simplemente me acojo a las recomendaciones que ha hecho la Comisión Europea, la ECRI, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, y me acojo a dos de sus recomendaciones, la del 18 de febrero del 22, que hizo en pleno, y la del 17 de diciembre del 21, porque considera que hay que elaborar medidas para prevenir, entre otras formas de intolerancia, el antisemitismo. Todavía no se ha especificado en el caso español. Y la otra recomendación sobre el fomento de la denuncia de situaciones de antisemitismo, pues también pide que se haga más a nivel español. Y la otra cuestión que quería traer a colación en materia de la lucha contra el antisemitismo en España es el segundo plan de acción de lucha contra los delitos de odio. De nuevo, algo muy específico, pero creo que también importante, aunque llama la atención, también se lo adelanto, que en el documento se referencia a todo tipo de conductas motivadas por el odio o prejuicios, pero no se menciona el antisemitismo. No se menciona. Aún así, creo que los objetivos y medidas deberían aplicarse también a este tema, y es verdad que está muy dirigido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por razones obvias, es la persecución, ¿no? Investigación contra delitos de odio, pero sí que hay una acción concreta que creo que he traído, que creo que va muy en línea con lo que se va a decir esta tarde, o eso espero, que creo que es importante mencionar, y es la línea de acción sexta que establece que hay que incentivar la participación, la colaboración y las actividades con las organizaciones del tercer sector, que ya sabemos en este caso y en muchos otros que son las que realmente están pues en el campo de batalla, ¿no? A nivel jurídico, político y de acciones reales que tienen eficacia y efectividad, hacia la mejora constante en la lucha contra los delitos de odio, identificar y mejorar buenas prácticas, pero siempre en colaboración con el tercer sector, que es el que realmente sabe cuáles son los problemas, cuáles son las causas que motivan esos desafíos, ¿no? Y poder decir qué funciona y qué no funciona en ese aspecto. Y ya para ir acabando, no sé si me he pasado de tiempo, voy bien. Mónica, estupendo, que tenemos tiempo todavía para el debate. Vale, fenomenal. Bueno, pues simplemente aludir a unas conclusiones y reflexiones finales. No lo he dicho al principio de mi intervención, tampoco se lo comenté a Tamar, pero ella sí que lo sabe, que yo hace ya un tiempo colaboré con la oficina... Esperen que tengo que pensarlo como se dice en castellano, porque como el idioma de trabajo en la Comisión Europea es el inglés, la oficina de la coordinadora de la Unión Europea en la lucha contra la trata de seres humanos. En ese momento era Miria Vasiliadou. Yo trabajé en su oficina en materia de la lucha contra la trata de personas, y siempre me pareció interesante porque tuve que ayudar con determinados informes, estrategias, ver el nivel de cumplimiento con la transposición de una directiva que hay específica en materia de trata de seres humanos, Anti-Trafficking Directive. Siempre me pareció curioso que la Unión Europea y concretamente la Comisión Europea está muy obsesionada con las 3 Ps, pero es que creo que tiene todo el sentido del mundo. Prevención, protección y bueno, ellos decían prosecution, ¿no? Persecución. Creo que Antonio Valla en la estrategia también aludía, no recuerdo ahora qué especificaba la estrategia, creo que era prevención, protección y pedagogía. Me gusta quizás un poco más. Ha obviado la persecución, pero bueno, creo que también no hay que olvidarla. Y estoy acojo plenamente esa consideración, esa evaluación tripartita de qué es lo que hay que hacer a nivel de políticas y a nivel jurídico, ¿no? Los problemas del antisemitismo se expanden por el mundo y persisten en nuestro país a pesar,
como decía antes, de la proliferación de disposiciones normativas, administrativas y esfuerzos, sin duda, son esfuerzos insuficientes, pero bueno, son esfuerzos institucionales destinados a este cometido. Pero se hace cada vez más urgente repensar en diferentes maneras de luchar contra ella. Sin duda, las 3 P's, prevención, protección y persecución, son importantes. Creo que hemos cumplido con la tercera P, con la persecución. Yo creo que el Código Penal va bien encaminado a poder recoger todos los supuestos, no solo de delitos de odio, pero de toda una serie de delitos que pueden estar implicados y afectado a la comunidad judía o los judíos en general. Pero creo que todavía se puede y se debe hacer mucho con las otras 2. A nivel de protección se puede hacer mucho más y sobre todo a nivel de prevención. Y ahí es donde la pedagogía, ¿no?, y la educación van a jugar un papel, no son las únicas, pero desde luego van a jugar un papel importante. Y por ello me acojo a las recomendaciones del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica respecto a la necesidad de incluir medidas para prevenir, entre otros, el antisemitismo y fomentar la comprensión de los valores positivos de la diversidad social, cultural, bueno, todas. La diversidad entendida en sentido amplio, en el ámbito educativo, pero no únicamente, y fomentar la denuncia. Y aquí va a ser complicado, pero fomentar la denuncia de situaciones de antisemitismo, entre otras formas de intolerancia, y especial protección a las víctimas, sobre todo aquellas en situación de vulnerabilidad. Una nueva aproximación sería la de abordar el tema utilizando campañas educativas de sensibilización a la ciudadanía, con un lenguaje quizás que excluya la emergencia social y la amenaza que supone la convivencia y el pluralismo, que yo creo que son cuestiones que se han dado en los últimos tiempos y hay que insistir en la faceta positiva de la diversidad y bueno, me acojo a las consideraciones que ha comentado Tamar tras la culminación de la anterior conferencia. Pero creo que es preciso elaborar la finalidad de las campañas de lucha contra la intolerancia en general y el antisemitismo en particular, porque estas pueden desencadenar un rebote, y lo estamos viendo, ¿no?, de todo tipo de intolerancia, sobre todo si no van acompañadas de un proyecto intercultural. Y yo creo que ahí es donde va a estar el mejunje, ¿no?, el quid de la cuestión, aunque a nivel jurídico se ha hecho y se seguirá haciendo cosas, y a nivel de políticas pues ahora tenemos un marco, ¿no?, europeo, ahora veremos cómo se implanta, porque todavía no se ha implantado a nivel nacional. Y con eso pues doy por finalizada mi conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.